Pedro escribe acerca de las epístolas de Pablo, que son de parte de Dios, pero algunas son a veces difíciles de entender. De manera que quiero decirles por adelantado que hay partes de la Biblia que son fáciles de entender. Me lo imagino como las galletas que se ponen en la parte baja de la alacena para que los niños puedan abrirlas y comérselas. Pero luego hay partes de las escrituras de Dios que son como el bistec que está en el congelador. Tenemos que sacarlo, tenemos que deshielarlo, tenemos que saber cómo cocinarlo y luego poder comerlo. Entonces, cuando cubrimos la Biblia versículo a versículo, recibimos de las dos cosas, y la mayoría o la mitad de las verdades que la Biblia nos presenta son negativas, y una gran porcentaje de la Biblia, de nuevo, son para aquellos que pueden crecer en madurez. Entonces quiero decirles por adelantado que estos versículos que vamos a cubrir hoy son difíciles, y no se puede amar a Dios solamente con todo su corazón y alma. Hoy lo tendrá que amar con toda su mente también. Pero cuando usted tome estos versículos y medita en ellos, le ayudan a crecer y a madurar. Entonces, al repasar estos versículos, y quizás por primera vez lo esté escuchando hoy, va a decir, es difícil entender la Biblia, no lo entendí, pero entienda que estas son partes de las partes más difíciles de la Biblia, y esperamos que por el poder del Espíritu de Dios usted lo comprenda, lo entienda, porque hay cosas aquí que van a cambiar su vida. De manera que en 2 de Corintios 3 y el versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra o en papel o en papiro, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Uno de los profetas dice, Señor, toma nuestro corazón de piedra y hazlo corazón de carne. Y luego habla acerca de arar la tierra seca para que podamos recibir la semilla de la palabra. De manera que aquí la iglesia en Corinto, como vamos a ver, le estaba faltando al respeto a Pablo, y nosotros no nos lo podemos imaginar porque nosotros tenemos tanto respeto por Pablo. Dios lo usó para escribir la mitad del Nuevo Testamento, pero le estaban ellos dando problemas, y vamos a ver qué tanto le faltaron al respeto. Y básicamente estaban diciendo, bueno, pues necesitamos una carta de parte de Pedro o de alguno de los otros apóstoles que nos digan que tú eres quien dices ser, porque en este tiempo había muchos maestros falsos y llegaban a las diferentes iglesias y decían, no, Pablo me envió, que era una mentira, y él querían que les dieran dinero y que les pagaran por sus predicaciones y que los permitieran enseñar y profetizar, y luego descubrían que eran simplemente personas engañadoras. Ahora, recuerden que Pablo en Gálatas había reprendido a Pedro por su hipocresía. Finalmente Pedro dijo, bueno, pues mi ministerio es para los judíos, el ministerio de Pablo es para los gentiles, y se fueron cada uno por su lado. Entonces no necesariamente había falta de tensión entre los apóstoles. Por lo tanto, entonces podemos recordar que en 1 de Corintios unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y entonces estaban tratando de sacar a la gente de esa manera, y Pablo aquí les está diciendo que ellos son sus cartas de recomendación, que ellos son el fruto de la vida. Y recuerden que Pablo llegó y nadie había predicado a Cristo ahí, y ahora la iglesia había crecido, era una iglesia de éxito, y él estaba diciendo, ustedes son mi carta de recomendación, no escritas en algún otro material, sino en sus corazones. Y si la gente quiere saber quién me recomienda, es la vida de ustedes. Mírense ustedes mismos y lo que Dios ha hecho. Y tengo que admitir que es la cosa más gozosa sobre el planeta Tierra, tener parte, tener mano en la obra del Señor, y de ver a gente que sale de las tinieblas a la luz admirable de Dios, viendo que alguien es sacado de entre las garras de Satanás y es puesto en el Hijo de su amor. No hay más gozo que yo pueda conocer que el que ver a personas que tienen este fin y que llegan a Cristo y luego son líderes. Tenemos un líder en nuestra iglesia que antes trabajaba en los bares echando fuera a la gente ruidosa, y
Dios lo salvó y ahora es un hermano asombroso, y vemos lo que Dios ha hecho en su vida. Y Pablo está diciendo, esta es nuestra recomendación, el fruto de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes por medio del poder del Espíritu Santo. En el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Un versículo muy poderoso, pero está diciendo aquí que Él se mueve hacia adelante, que Él sigue adelante, teniendo confianza en que Dios continuamente va a tocar los corazones de las personas, no por sus propias habilidades, sino que ellos están poniendo sus ojos sobre el Padre y saben que por el poder y el amor y la obra de Jesucristo, Dios va a continuar dándoles fruto. Y luego en el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo muy humildemente se daba cuenta que era por el poder del Espíritu Santo y no por sus habilidades. En una carta nos escribe que si alguien tiene confianza en su carne, debería ser él. Porque era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, había sido educado a los pies del gran maestro judío Gamaliel, y empieza a dar su currículum vitae, y lo cuenta todo, dice él, como basura. Dice, lo tengo como basura para que pueda yo ser encontrado en Cristo. Nos dice que ha dejado todas esas cosas para conocerlo y el poder de su resurrección y la comunión con sus sufrimientos para ser hecho semejante a Él en su muerte. Pablo sabía que tenía que morir a su propio carisma, a su propio intelecto. En primera de Corintios 2 dice que cuando él vino a los Corintios, él se propuso no saber absolutamente nada entre ellos, sino a Cristo y el crucificado. Así que de nuevo, cualquier fruto que ha sido manifestado en sus vidas no es por el intelecto de Pablo, ni por la elocuencia de Pablo, no es por su título de apóstol, sino que es como cualquier otra persona, y todo esto se ha hecho por el poder del Espíritu de Dios. Jesús habla de esto en Juan 15, versículos 4 y 5, en donde dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Noten esto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cualquier cosa que tenga algún valor espiritual, algún valor eterno, solamente se puede llevar a cabo a través del Espíritu de Dios. Ahora, todos nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ateo más ferviente ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y lo que esto quiere decir es que aún en esa persona hay una sombra de la bondad, del amor, misericordia de Dios. Entonces, en el peor de los criminales, en el peor de los pecadores sobre la tierra, aún hay esa sombra de la imagen de Dios. No quiero decir entonces que nadie puede hacer nada bueno, porque como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios tenemos la habilidad para crear y hacer cosas buenas. Pero en cuanto a las verdaderas frutos y realidades espirituales y las cosas que son para vida eterna, es solamente a través de Cristo y a través de la obra de su Espíritu que se puede llevar a cabo. Entonces, así como Cristo mora en nosotros y permanecemos en Él y su palabra en nosotros, damos fruto. Filipenses 4:13, como el otro lado de la moneda, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aparte de Cristo no podemos hacer nada, pero por medio de Jesucristo todo es posible para nosotros. Entonces a veces escuchamos que la gente dice, yo no puedo en realidad hacer eso, enseñar a los niños en la escuela dominical o dirigir la adoración o ser siervo, yo me siento tan inepto que no puedo. ¿Saben qué? Todos estamos en ese lugar. Todos en algún momento vemos nuestras debilidades, vemos lo depravado que somos en realidad y nos desanima.
pero debemos rápidamente quitar nuestra vista de nosotros mismos y ponerla sobre el Señor, para que por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y a través de su fuerza podamos andar en la misma forma que Jesús anduvo. Y Jesús dijo que las obras que Él hizo nosotros podríamos hacer, y aún mayores que ellas podríamos hacer, porque su Espíritu morará en nosotros. Entonces, de nuevo, no somos nosotros competentes en nosotros mismos. Debemos de ser humildes y diariamente darnos cuenta de que al despertar cada mañana debemos decir: Señor, yo no puedo tener ningún valor espiritual para las cosas eternas o para aquello que tiene un significado eterno, al menos que esté completamente sometido a ti, al menos que me humille delante de ti y me convierta en barro en tus manos, para que tú me formes hoy de tal manera que pueda negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte a ti. Hoy debemos humillarnos delante de Él y decir: Señor, usa mis manos, mis pies, mi boca, úsame, Señor, para tus propósitos eternos a través de Cristo. En todas estas cosas son posibles. En el versículo 6 dice: el cual, hablando de Cristo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí él está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Había 613 leyes, si se cuentan todas en el Torá. Y está diciendo de nuevo que la ley, lo mejor que la ley podía hacer, nos dice Romanos capítulo 3, es mostrarnos que somos pecadores. Tenemos estas leyes y tratamos de guardarlas y fallamos. Y claro que los fariseos decían: no, yo guardo la ley perfectamente. Y allí en Mateo capítulo 5, Jesús dice que Dios no juzga solamente lo externo, sino el corazón también. Entonces quizás puedan decir: yo no he asesinado a nadie, pero yo les digo que cuando llaman a alguien idiota, cuando le dicen a su hermano racá, para Dios es como si lo hubiera matado. Porque para Dios, cuando usted insulta a un hermano con coraje, con ira, Él ve su corazón y ve que su corazón tiene la misma temperatura que aquel que levanta su puño contra su hermano, que levanta un cuchillo contra su hermano y lo quiere asesinar. Dios ve las dos acciones como igualmente malvadas, y Dios lo escribe en su libro como si fuera asesinato. En la tierra obviamente no son las mismas consecuencias, no se miran como que son dignas de del mismo castigo, levantar su puño contra alguien o matarlo, pero en la eternidad Dios lo escribe como si fuera un asesinato, de manera que tenemos que entender que si guardáramos la ley perfectamente, solamente nos lleva hasta el cero. Vamos a decir que haya 613 leyes en Chula Vista, y usted va con la alcaldesa y le dice: quiero que hagas un desfile a mi favor, porque he vivido aquí en la ciudad durante 20 años y nunca he quebrantado ninguna ley, no he robado ningún banco, no he asesinado a nadie, no he extorsionado a nadie, no he violado a nadie. ¿Qué va a decir la alcaldesa? Espero que así hayas vivido. No le da ninguna ganancia, lo lleva solamente a cero. Pero la verdad es que todos hemos roto la ley, sea que no nos ponemos el cinturón o hablamos en el teléfono celular cuando vamos manejando. Todos hemos quebrantado la ley. En Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a decir entonces que usted roba un banco en Chula Vista y la policía lo está arrestando, y usted dice: espérense, yo he guardado 612 de 613 leyes perfectamente, solamente quebranté una con robar este banco y me deberían de dejar libre. Una ley en 20 años no está mal. ¿Qué va a suceder? Quebrantó una ley, pero el peso de toda la ley va a caer sobre usted. Así que de nuevo, la letra de la ley mata, nos muestra que somos pecadores, pero debemos de estar por encima del cero. No debemos de solamente no asaltar o robar a alguien, sino que debemos de dar. No solamente no debemos cometer adulterio contra nuestro prójimo, sino que debemos amarles y servirles y bendecirles.
¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Solamente lo podemos hacer si Dios nos da la fortaleza para poder vencer nuestra carne pecaminosa. Dejamos de ser egocéntricos y egoístas y codiciosos y avaros y dejamos de enfocarnos en nuestra voluntad y nos enfocamos en la voluntad de Dios por medio del Espíritu de Dios, que causa que nuestra naturaleza pecaminosa sea circuncidada de nuestro corazón, y Él nos da un nuevo corazón por el poder de su Espíritu Santo. Pablo entonces le sigue diciendo aquí: y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Recuerden, aquí está hablando que cuando se le dio la ley a Moisés, cuando se le dieron los 10 mandamientos, todo el monte estaba lloviendo fuego y los hijos de Israel no se podían acercar al monte porque iban a morir, y la presencia de Dios se manifestó poderosamente y el pueblo sintió la presencia de Dios, y esa fue la ley que nos mostraba que éramos pecadores y que básicamente nos mata. Moisés descendió del monte y había estado en la presencia de Dios, y su cara estaba refulgente, y la gente casi se cegaba por la refulgencia del rostro de Dios, y él tuvo que velarse la cara, lo que Pablo está diciendo es que si la ley del Antiguo Testamento fue gloriosa, ¿cuánto más nos dice en el versículo 8? Será glorioso el ministerio del Espíritu. Y en el versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, la gloria del Antiguo Testamento y el rostro refulgente de Moisés y la presencia de Dios entre los hijos de Israel, la gloria del Nuevo Testamento es mayor que esa gloria, como si esa gloria no fuera gloriosa. Y en el versículo 11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, dice el versículo 12, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, cuando Moisés descendió del monte y su rostro estaba brillando y el pueblo tuvo temor de Dios, él se dio cuenta que su rostro estaba dejando de brillar, y veló su rostro, no para que no fueran cegados por la gloria de Dios, sino para que no se dieran cuenta que la gloria estaba desapareciendo y así ellos no tuvieran temor de Dios. Él quería que ellos pensaran que la gloria permanecía con él. Él quería que ellos permanecieran en ese temor de Dios para que se sometieran a Dios, y no era porque la gloria de Dios estaba brillando en su rostro grandemente, sino porque estaba desapareciendo. Y quería que ellos se mantuvieran temerosos de Dios para que le obedecieran a Dios. En el versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. La mayoría de los judíos en nuestros días en el planeta Tierra son ateos, y aquellos que creen en Dios grandemente rechazan a aquel que es el Mesías. De hecho, odian a Jesús. En realidad lo odian, y es porque Satanás los ha cegado, su mente está embotada, no pueden ver lo hermoso del Mesías que es Jesús. Terminando el versículo 14 dice: porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, leen el Antiguo Testamento, hay más de 350 referencias al Mesías en el Antiguo Testamento, y Jesucristo cumplió con cada una de esas referencias. Hay evidencias abrumadoras de que Jesús es el Mesías y que nadie más puede decir que lo es. La mayoría de las profecías dicen que se tenía que tener un templo, un sacerdocio, tendría que haber sacrificios, tendría que haber cosas que no están funcionando hoy, que no han tenido durante 2000 años y que es imposible que vuelvan a tener al grado que deben tenerlas para que el Mesías pueda cumplir con ellas. Entonces, si vemos desde el punto de vista histórico, el Mesías tenía que venir antes del año 70 después de Cristo.
y Jesús en nuestros días. Hay más escrito acerca de él que cualquier otro hombre de toda la historia. Él nunca viajó más de 90 millas de donde vivió en Nazaret y ahí en el área de Jerusalén. Él nunca fue el hombre más fuerte, nunca tuvo la mejor voz o fue el hombre más intelectual. Sin embargo, él ha cambiado el curso de este planeta. Todo el sistema de fechar en todo el mundo está basado en él. Ahorita es el año 2012 porque han pasado 2012 años desde el nacimiento de Jesús. Ningún hombre ha tenido tal impacto sobre el planeta Tierra como lo ha tenido Cristo. Es algo que está clamando a voces que este hombre ha afectado la historia del planeta como ningún otro hombre. Las escrituras acerca de él siguen siendo consideradas como las enseñanzas más altas moralmente hablando de cualquier sistema religioso. De nuevo entonces hay un velo sobre sus corazones. Hay un velo sobre sus almas y no pueden ver que Jesús es su Mesías. Y en el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces hay muchos judíos y también muchos gentiles que cuando escuchan el Espíritu de Dios, que los ha estado convenciendo ya por algún tiempo, y se dan cuenta de que son pecadores, que necesitan el perdón de Dios, se dan cuenta que hay vida eterna y que no están bien con Dios por la eternidad, y se humillan a sí mismos, el velo les es quitado, las garras de Satanás son arrancadas, y ahora en cada página del Antiguo Testamento pueden ver a Jesús, pueden ver al Mesías. Y en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La palabra griega de la cual tenemos la palabra metamorfosis es cuando el gusano entra en su capullo o teje su capullo alrededor de sí mismo y luego se hace líquido, y luego cuando sale del capullo ya no es un gusano gordito que andaba rodando debajo de los lugares húmedos, debajo de las plantas, sino que ahora es una hermosa mariposa llena de colorido que flota sobre el viento. Esto es lo mismo que sucede con nosotros. Estamos siendo transformados, convertidos en una mariposa, por así decirlo, a la misma imagen de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos está cambiando. Estamos creciendo para ser más como Él. Estamos creciendo en carácter. Y este es de nuevo algo hermoso que Dios quiere hacer con todos nosotros al someter nuestras vidas a Él. Y hay gente que vemos que Dios ha cambiado de gloria en gloria. En 1 de Timoteo 4 dice que su progreso sea evidente a toda persona. Y hay muchos creyentes que se someten a sí mismos a Cristo. Y déjeme decirle algo. Nunca nos convertimos en la excepción a la regla. En el momento en el que usted piense que no tiene que hacer lo que los demás cristianos están haciendo porque usted está en su propia clasificación, usted se va a meter en problemas. No importa quién sea usted. Tiene que ser un cristiano simple y sencillo, un seguidor de Cristo, simple y sencillamente, diariamente humillándose a sí mismo, cayendo derretido delante de Él, buscándolo en su palabra, clamando a Él en oración, diciéndole, Señor, este es tu día, hazme, amóldame, estoy en tus manos para que me hagas lo que tú quieras. Y 365 días del año lo hace y de repente pasan años, pasan décadas, y está dando fruto y el Padre está podándolo para que dé más fruto. Y qué cosa tan gloriosa es esta. Pero hay otra gente que viene a Cristo, pero no se rinden verdaderamente. Están dispuestos a seguir a Cristo, pero no a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. Están dispuestos a obedecer a Dios siempre y cuando no les duela. Están dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan siempre y cuando no tengan que servir a nadie. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos.
y el crecimiento de esas personas no se manifiesta. Los vemos 5 años después, 10 años después, y están en el mismo nivel que estaban cuando comenzaron. No hay esa gloria en gloria, no hay esa transformación. En el Antiguo Testamento la palabra gloria es la palabra kabad, y esa palabra significa peso. Así es que si yo tuviera dulce de algodón y tuviera una bola de dulce de algodón, vamos a decir del tamaño de una bola de boliche, y la estoy sosteniendo en mis manos, y vamos a decir ahora que tengo un balín de plomo en mi mano, ¿cuál va a tener más peso? Uno es tan pesado que no lo puedo sostener, ese es kabad. Hay cierto peso en ello. El dulce de algodón, ningún problema para sostenerlo. Y esto es lo que está diciendo, que hay cierta sustancia en nosotros, y esa sustancia se manifiesta más densamente y se hace de más peso en nosotros. Y aquí es en donde la Biblia nos dice que Jesús es la gloria del Padre. Nosotros vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Jesús quiere que nosotros seamos esas personas que crecemos en carácter, que crecemos en amor, que crecemos en perdón, que crecemos en misericordia. Y no hay final a todo ello. Jesús, sabemos que Él siempre nos va a perdonar. Sabemos que Él siempre va a tener misericordia de nosotros. Jesús dice que hay una sola razón por la cual se lleva a cabo el divorcio, y esta es la dureza de corazón. En Efesios 4 dice que Satanás tiene cabida en nuestro corazón por medio de la ira, y ahí Él nos mantiene cautivos. Sin embargo, aun cuando somos justos en nuestra ira, no vamos a poder seguir adelante. Cristo hubiera sido justo en condenarnos al infierno por una eternidad, pero no lo hace. ¿Y cuántas veces como cristianos nosotros nos quedamos cortos de esa misma misericordia? Pero la palabra dice que donde nuestro pecado abunda, su gracia sobreabunda. La Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que diariamente quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Venimos a Él y Él nos cambia y nos transforma de gloria en gloria. Y Él está obrando en nosotros. Y es algo maravilloso, el Espíritu de Dios que nos toma y nos transforma. Y esa es la cosa más hermosa, ¿no es cierto? Porque nuestro hombre exterior está pereciendo, está muriendo. Nuestro hombre exterior se pone cada día peor. Usted me mira hoy y me compara como cuando tenía 20 años, y hay una gran diferencia. Pero cuando está viendo a la gente en su carácter, de hecho son más atractivos, porque ve a Cristo en ellos, y ve el crecimiento en ellos, y ve la luz en ellos, y el fruto en ellos. Y aun cuando el hombre exterior está pereciendo, su hombre interior está asombrosamente fortalecido. Y en el capítulo 4, versículo 1 nos sigue diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. ¿Saben? Quite sus ojos de sí mismo, quite sus ojos de la carne de otra gente. Podemos perder nuestro ánimo y desmayar al ver a nuestros hijos, a nuestros padres, y decir: pero son tan pecaminosos, ¿cómo es posible que eso vaya a cambiar un día? Son tan carnales, o tan avaros, o tan egoístas, o lo que sea que estas personas sean. Podemos poner nuestros ojos sobre el Señor, y Dios puede vencer cualquiera de las cosas que nos faltan a nosotros, de nuestras fallas en nuestro carácter, cualquiera de nuestras debilidades, y tenemos la misericordia de Dios. En Proverbios se nos dice que el justo cae 7 veces, pero luego ¿qué? Se levanta 7 veces. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está presente, y cuando el hombre justo se vuelve al Señor, Dios no está ahí con las tablas de la ley y un martillo diciendo: han roto mi ley una vez más, ya no los voy a perdonar, son demasiado débiles, nunca van a poder cumplirla. ¿Qué es lo que sucede? El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo.
Y eso es lo que nosotros sabemos que hay en Cristo. La Biblia nos dice que cuando recibimos misericordia de Dios, así como hemos recibido perdón de Dios, así nosotros también debemos de dar misericordia y perdón a los demás. Jesús dice, cuando oren y digan, Padre, perdóname, Él les va a hacer esta pregunta: ¿estás tú perdonando a los hombres como yo te perdono a ti? Y si no estamos perdonando a los hombres, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, pero ¿cómo queda eso bien en tu teología? ¿Saben qué? No lo puedo explicar. Lo único que sé es que al grado al que yo muestre misericordia, a ese grado recibiré misericordia. Y al grado que yo juzgue a los demás, a ese grado voy a ser juzgado. Y ninguno de nosotros podemos encontrarnos en ese lugar, porque es por las misericordias de Dios en las cuales debemos pensar todos los días. Y déjeme decirle, yo no puedo ser juzgado ni un poco, porque si soy juzgado un poco solamente, Dios acabaría conmigo. Quiero recibir misericordia para dar misericordia, y dar misericordia para recibir misericordia. Y es hermoso saber que Dios es mi Padre, y que no importa cuántas veces caiga o qué tan bajo caiga, su misericordia siempre estará presente. Ahora, quiero detenerme y decir algo aquí. Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Entonces Dios va a tener misericordia y le va a perdonar. Eso no quiere decir que no va a cosechar lo que siembre. Si siembra para el viento, va a cosechar el torbellino. Y por eso debemos decirnos los unos a los otros cada día: no peques, no porque Dios no te va a perdonar, sino porque tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado. Y cuando llegue el cobro por esa falta de juicio que tuviste, te puedo decir que va a ser más de lo que estás dispuesto a pagar. El dolor y el sufrimiento será demasiado grande. Pero sin embargo, aquí tenemos este ministerio que hemos recibido misericordia, damos misericordia, por lo tanto no desmayamos. Aun cuando nuestros corazones son engañosos y pecaminosos, aun cuando nosotros somos grandemente débiles, sabemos que Dios seguirá ayudándonos a avanzar, porque todo es posible con Cristo llevándonos de gloria en gloria. El versículo 2 dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Recuerden que miramos esto la semana pasada, que cuando el evangelio es predicado, para uno es vida para vida, para otro es muerte para muerte. Entonces, cuando estamos predicando a Cristo, entendemos que la mayoría de la gente tiene su entendimiento velado, y el evangelio va a ser algo malo para ellos. En el versículo 4 dicen: los cuales el Dios de este siglo, que está hablando de Satanás aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados, Satanás los tiene en sus garras, los tiene ahí para que no vean la hermosura del Mesías Jesús y de todo su amor y misericordia y gracia. Y en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y debo detenerme aquí de nuevo y decir que esta es la razón por la que en esta iglesia no hablo mucho acerca de mí mismo. Y no trato de decir un montón de historias y un montón de chistes. Pablo dice en 1 Timoteo 2 que no vine, en 1 Corintios 2, que no vine a ustedes con excelencia de predicación, y no quiero que salgan de aquí diciendo: oh, cómo me reí, o que digan qué gran mensaje. No, quiero que digan que aquí, línea sobre línea, precepto sobre precepto, se les enseñó toda la palabra de Dios. Como nos dice en Jeremías 15, que Dios va a levantar pastores que le presenten a su rebaño el corazón de Dios y la palabra inadulterada de Dios. Y de nuevo, es algo tan esencial que tengamos hambre de estudiar la palabra de Dios, para mostrarnos como obreros que saben dividir correctamente la palabra de verdad, y así no ser avergonzados. Y de nuevo, aquí Pablo está diciendo que venimos a ustedes no para exaltar a nosotros mismos o para tratar de tener algún mensaje emocionante que consuele su corazón, o sea, un gran mensaje devocional. La verdad es que
a menudo la Biblia tiene enseñanzas muy difíciles de aceptar y no se siente uno no se siente uno consolado, sino que sale uno de aquí sangrando y sale uno de aquí pensando, meditando en lo que uno está haciendo en su vida o no haciendo, porque ese es el mensaje de la palabra. Y espero que el Espíritu de Dios morando en nosotros nos lleve a no querer el consuelo de nuestra carne o no querer alimentar nuestra carne, sino que queramos estudiar la palabra de Dios en su totalidad para crecer por ella. Y en el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que pongamos nuestros ojos en Jesús y vamos a ver todo lo que necesitamos ver. Dice en Juan 1 que el Padre se manifestó a sí mismo a través de su Hijo unigénito, que es Jesús, de gloria en gloria. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay un solo Dios, una sola sustancia, una sola naturaleza, y eso se ve también físicamente en Jesús aquí en la tierra. Y si ponemos nuestra mirada en su rostro, sabremos todo lo que hay que saber acerca de Dios en este tiempo en el que vivimos. Sigue diciendo el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a nuestros cuerpos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es algo que nos debe llenar de gozo. Yo no tengo la presión, el peso, la carga de que, Brian, tienes que predicar mejor, Brian, tienes que ser más disciplinado. Brian, no tengo esa presión. Eso sería un peso que nos aplastaría a cualquiera. No soy lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente justo, no estudio lo suficiente, no soy disciplinado, no amo lo suficiente. Nos quedamos cortos en toda área, claro que sí, pero no tenemos ese peso, esa carga sobre nosotros. Ponemos nuestros ojos sobre Jesús y digo, soy lo que soy por la gracia de Dios, y si necesito ser más de lo que soy, Dios, ayúdame. Así que la gloria que yo tengo no está en mí y en lo que yo he hecho de mí mismo. La gloria en esta tierra, en este vaso de barro, es lo que el Espíritu de Dios ha hecho, y es a través de su poder y de su Espíritu que soy lo que soy, y sé que podré ser más de lo que soy al continuar sometiéndome y obedeciéndole a Él. Ahora en el versículo 8 nos dice que estamos atribulados en todo. ¿Me puede decir alguien amén de esto? Especialmente en estos últimos años hemos experimentado lo que el resto del mundo ha experimentado. En primera de Timoteo 6 se nos dice que con alimento y ropa, con eso debemos estar contentos. Bueno, pues desde el principio de nuestra nación hemos tenido mucho más que ropa y alimentos, cientos de otras cosas, y ahora estamos siendo reducidos hasta que la mayoría de nosotros, la ropa y la comida es lo único que tenemos, y todo lo demás que teníamos lo hemos dejado de tener, y estamos atribulados en todo. Y debemos recibir esto también. Pablo dice: he sido rico, he sido pobre, he tenido salud, he estado enfermo, he sido libre, he estado perseguido. En cualquier situación que me he encontrado, Dios me ha enseñado y yo he aprendido a estar contento. Hay una gran ventaja en ser pobre. En Santiago se nos dice que seremos más ricos en fe. Hay una gran ventaja en ser rico, porque sabemos que tenemos mucho para dar, y la Biblia nos dice que tenemos el don de dar. En Proverbios, en los Salmos se nos dice que no debemos ser tan ricos para que no necesitemos a Dios, pero ni tan pobres para tener que robar. Pero estamos también atribulados en todas estas cosas. Pero noten que dice aquí: mas no estamos angustiados. Dios no tiene que darnos el cielo aquí en la tierra. Vamos a tener el cielo después, pero hay mucha gente que quiere tener su pastel delante de Él y comérselo también. Quiere el cielo ahorita y quiere el cielo después. Y la Biblia nos dice que debemos perder nuestra vida en este tiempo para ganarla en el tiempo venidero, y Dios nos ayuda en las circunstancias. Entonces estamos en atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Preguntamos: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? En Hebreos 11 se nos dice que muchos fueron salvos de la espada, pero 2 versículos después nos dicen que muchos murieron a filo de espada. Dice que muchos fueron salvos de la persecución, pero nos dice también que otros fueron decapitados, quemados en la estaca, que andaban viviendo en cuevas y buscando el rapto de la iglesia, buscando la resurrección del nuevo cuerpo. A menudo Dios le
libera a Pedro de la prisión, pero el día anterior Santiago fue decapitado. Puede ser una de las dos cosas. Y nos sentimos nosotros en apuros, sentimos que Dios nos ha sanado, que no nos ha dado un mejor matrimonio, o hijos mejores, o padres mejores, o mejores trabajos, o más éxitos. Nos sentimos que estamos en apuros, pero al mismo tiempo no estamos desesperados, porque sabemos que vamos a estar en este cuerpo por una neblina de tiempo y estaremos con el Señor por una eternidad. Y en el versículo 9 nos dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Escucha el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De nuevo, entonces, hay esta realidad que se nos presenta, en el que si yo estoy sirviendo, si estoy siendo siervo, entonces ustedes están siendo servidos. Si yo estoy muriendo a mi voluntad, entonces ustedes están cumpliendo con su voluntad. Si yo estoy sufriendo al lavarles los pies, entonces ustedes están experimentando el gozo de que alguien les lave los pies. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Pablo está diciendo entonces que está muriendo a sí mismo para que la vida se manifieste en ustedes. ¿Y cómo es que llegamos a ese lugar de ser siervos? Yo les digo a la gente que viene para consejería premarital, tienen que servirse el uno al otro. Uno tiene que servir más al otro. Pero en el momento en el que uno de los dos empieza a tomar y empieza a decir sírveme, entonces se va a empezar a derrumbar el matrimonio, se va a hacer una avalancha y todo se va a venir abajo. Se tiene que tener ese corazón de Jesús hacia nosotros, constantemente lavándonos nuestros pies, constantemente sirviéndonos, constantemente bendiciéndonos, muriendo como lo hizo Jesús para que nosotros podamos vivir, haciéndose pobre para que nosotros podamos ser ricos. Y en el versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el último versículo de esta mañana, el versículo 12: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Estamos entonces dispuestos a decir: Jesús, haz lo que tengas que hacer para que yo sea el cristiano más fructífero que pueda ser. No me importa el dolor, no me importa el sufrimiento, no me importa cuántas dificultades tenga que pasar. Lo único que quiero es ser como tú, Jesús, el siervo de todos. Quiero ser la luz del mundo. Quiero que mi carácter sea como el tuyo, andando como tú anduviste. Señor, haz lo que necesites hacer en mí. Hoy la mayor parte de los mensajes que son predicados en las iglesias dicen: yo estoy bien, tú estás bien, déjame darte este pequeño sermoncito que les diga que todos están haciendo lo correcto y sigan haciéndolo. Pero este no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia a menudo es eso, a menudo es algo consolador, pero muchas veces nos exhorta a amarnos y a hacer buenas obras, y a menudo nos exhorta a humillarnos a nosotros mismos más para ser mayores siervos, para poner nuestra vista sobre el Señor como no lo hemos hecho antes, y morir a nosotros mismos para que Dios pueda hacer más grandes obras a través de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, y yo sé que hay muchos aquí a los cuales tú les has hablado a través de tu Espíritu. Quizás usted sea una persona que no cree aquí hoy. No tenemos tiempo para pedirle que venga al frente a recibir a Cristo el día de hoy, pero ahorita ahí donde está usted sentado, diga: Señor, soy yo no soy un creyente nacido de nuevo, no me he sometido a ti como mi Señor y mi amo, mi maestro, mi Salvador y Dios. Me doy cuenta que tú moriste en la cruz tomando mis pecados, siendo castigado por mis pecados, para que yo ahora pueda tener vida eterna, y me someto a ti ahora, a hacer tu voluntad, a caminar en tus caminos, a cumplir con tus deseos de este momento en adelante. Y si usted es cristiano aquí el día de hoy, quizás en el área de las finanzas, o quizás en el área de perdonar a alguien, quizás mostrar misericordia a alguien, o dejar sus amarguras a un lado, quizás sea un área de su vida en la que no está amando a los demás, no está testificando, diga ahorita al Señor: Señor, estoy dispuesto, Señor. Yo sé que no he estado creciendo, he estado atorado en el mismo lugar las últimas semanas, meses, años, décadas, y me doy cuenta ahora que no estoy
permitiendo que la muerte obre en mí, para que tu carácter pueda crecer en mí, para que mi boca, mis manos y mis pies puedan moverse para ti y ser más como tú. Me someto a ti, Señor. Conviérteme en lo que tú quieres que sea. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado tu palabra, en verdad. Lávanos, Señor, límpianos, fortalécenos. Sé con nosotros esta noche, Señor, al ver algunos de esos principios que vamos a estar estudiando. En el nombre de Jesús. In Jesus' name.